Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos al segundo día del Congreso Internacional de Imagenología y Radiología Virtual que organiza DAFO Imagen en asociación con el Instituto Dr. Carlos Coqui de Zamora, Michoacán, México. Hoy vamos a tener la oportunidad de que nos acompañe el profesor Francés Torres. Él nos acompaña desde España, perdón. Él es técnico en diagnóstico por imágenes especializado en resonancia magnética. Además de eso, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Técnicos Especialistas en Diagnóstico por Imágenes y es docente y tutor también de la especialidad de radiología. Y además es fundador y actualmente editor de la revista científica Imagen Diagnóstica. Él nos va a hablar un poquito sobre enteroresonancia, así que espero que lo aprovechen. Cualquier duda la pueden escribir en el chat. Él está para contestarles todo. Así que bienvenido, Francés, y aprovechen todo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Apreciados colegas, ya me han comentado que tenemos de todos, ¿no?, estudiantes y profesionales en boga ya, ¿no?, de su carrera. Bueno, pues si os parece, empezamos con la comunicación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la enteroresonancia, ¿eh? Permítanme que comparta pantalla con todos ustedes. Esta no. Permítanme que me he equivocado. Vamos a compartir. Perfecto. Bueno, pues nada, todo lo que decía antes, darles la bienvenida a este congreso virtual, concretamente a la clase de enteroresonancia que vamos a empezar ahora mismo. La primera pregunta que debemos hacernos, ¿cuál sería? Bueno, pues básicamente sería ¿por qué de esta enteroresonancia? ¿Por qué la resonancia magnética? Pero hay más cuestiones que vamos a abordar en la siguiente comunicación, como es la preparación del paciente protocolo, el protocolo que vamos a utilizar, las diferencias entre utilizar una resonancia de 1.5 a una de 3 teslas. También hablaremos un poquito de los contrastes que vamos a utilizar, si se utiliza algún tipo de contraste oral o endovenoso. Los fármacos, porque se utilizan no solamente contrastes, sino también fármacos. ¿Qué vamos a encontrar cuando realicemos una resonancia? Y sobre todo, ¿qué vamos a encontrar es qué significan las secuencias? ¿Qué nos van a aportar cada una de ellas? Y también, cómo no, la vinculación con la enfermedad inflamatoria intestinal o también enfermedad de Crohn. Empecemos por la primera. ¿Por qué la angiografía por resonancia magnética? Bueno, pues está muy claro. En la actualidad se realizan más resonancias de intestino que antes, muchísimas más. De hecho, es evidente por muchas razones. Primero, porque hay más resonadores que hace unos años, pero por otro lugar, porque es una enfermedad, la inflamatoria intestinal, que afecta más a la mujer que al hombre, pero además en una edad todavía fértil. Y lo que se va a pretender o intentar es, mediante esta técnica, es ayudar al diagnóstico sin utilizar radiaciones. Entonces, ¿por qué se utiliza más la entero? Aparte de eso, la resonancia, bueno, por otras razones técnicas puramente, es decir, vamos a trabajar o vamos a tener a nuestro alcance máquinas de alto campo que ya nos van a permitir poder obtener imagen realmente muy buena. También una serie de mejoras en el software. Recuerden que los softwares van vinculados a las actualizaciones, a aquellos upgrades de las máquinas y por lo tanto van a afectar no solamente a la velocidad de transmisión de la información, sino también a la relación que van a tener, por ejemplo, con gradientes, tiempos de eco, tiempos de repetición, que van a ser mucho más cortos y eso van a ayudar a poder obtener imágenes de forma tremendamente rápida. También, como no, y debido a esas actualizaciones de software, la aparición de nuevas secuencias que nos van a permitir adquirir imágenes de forma tremendamente rápida. Más que hace unos años, y esto ha ido en una evolución constante. Y sobre todo, el aumento de los gradientes cada vez más potentes que nos van a permitir hacer muchas otras cosas que antes no se podía. Pero si hablamos del porqué de la anteroresonancia, seguro que vamos a tener que hablar
de una serie de ventajas que nos va a presentar respecto a otras pruebas, como por ejemplo, y yo creo que esto es evidente y todos lo sabemos, tanto profesionales como estudiantes, una alta resolución de contraste de los tejidos. Esta prueba es la gold estándar por encima de cualquier otra en cuanto a resolución de contraste. Pero además, y lo acabamos de comentar justo en la diapositiva anterior, una ausencia de radiación. No va a tener radiación. Sí es cierto que tenemos otros tipos de problemáticas, pero radiación, como comentaba en la diapositiva anterior, no vamos a tener. Y además también vamos a poder adquirir las imágenes en los 3 planos del espacio de una forma directa. Pero claro, no todo es bonito en esta vida, ¿verdad? También, aparte de lo que son las ventajas, vamos a tener una serie de inconvenientes. Y estos inconvenientes, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues es obvio que no hay tantos resonadores como otros tipos de pruebas. No hay tantos resonadores como taxi, mucho menos como ecografías o aparatos de convencional. Pero no solamente eso, sino que es que además la técnica de resonancia magnética es una técnica que lleva mucho tiempo para adquisición. Recuerden que el protocolo, lo veremos luego, los tiempos que dura. Y no solamente el tiempo, sino que además es una técnica mucho más cara. Ya en sí el aparato más caro, y eso hace que la prueba y el tiempo utilizado para una adquisición, en este caso de enteroresonancia, vaya a ser muy superior al coste que pueda tener otro tipo de pruebas. Y cómo no, si trabajamos con campos magnéticos y trabajamos con gradientes, con imanes, etcétera, esto hace que tengamos toda una serie de contraindicaciones propias que ya conocemos todos respecto a la utilización de esta prueba a todo el mundo. Aparte de esto, podríamos ver el por qué utilizar o qué diferencias vamos a encontrar básicas entre la utilización de la técnica en máquinas o resonadores de 1.5 teslas comparándolos a 3 teslas. ¿Por qué? Si hay mejoras, si no hay mejoras o por qué. Y en esto volvemos un poquito a lo mismo. Vamos a ver una serie de ventajas del 3 teslas. ¿Por qué? Bueno, porque en 3 teslas nos va a ayudar dándonos mayor relación señal-ruido. También vamos a tener un aumento de la resolución espacial o temporal. Perdón. Vamos a tener mucho más aumento de esta resolución espacial o temporal respecto a la resonancia de 1.5 teslas. Y también mucha más sensibilidad para poder detectar afectaciones mesentéricas, afectaciones de pequeños abscesos o fístulas. Y todo va relacionado a lo anterior, es decir, como tenemos mejor relación señal-ruido y tenemos mayor resolución espacial, nos va a permitir detectar patologías o bien más pequeñas o bien nos va a permitir verlas mucho mejor. Pero no solo todo son ventajas en 3 teslas, sí que nos va a aportar mayor calidad de imagen, vamos a saber distinguir mejor, pero como decíamos antes, también existen una serie de desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, viendo esto se pueden imaginar ustedes, ¿no? Vamos a cuadruplicar, fíjense ustedes, vamos a cuadruplicar el SAR, el depósito calórico depositado en el cuerpo, va a ser hasta 4 veces mayor que el utilizado o que el depositado en el cuerpo respecto a la misma prueba en una resonancia de 1.5 teslas. Por tanto, debemos estar mucho más preparados. No solamente eso, sino que además ya sabemos que cuando pasamos a campos mayores hay una dificultad tremendamente grande para conseguir mantener esa homogeneidad del campo magnético, ¿no? Y por lo tanto se va a ver afectada la susceptibilidad magnética de los tejidos cuando trabajemos en estos resonadores. Y cómo no, también es sabido y conocido la aparición no solamente de nuevos artefactos en la imagen, sino que además también van a aumentar aquellos artefactos que ya se conocen, como por ejemplo, uno de ellos, que es uno de los que más está afectado, es el desplazamiento químico. Muy bien. Permítanme, vamos a ver otra cosa. Vamos a ir aquí. Cuando el campo magnético externo B sub 0, como dice esta diapositiva, es nulo, es decir,
que estamos trabajando, tenemos el cuerpo en una posición externa, sin estar sometida a un campo magnético, ese momento magnético es igual a cero, porque los spines están orientando de forma diferente. Por lo tanto, no tenemos un vector magnético. ¿Qué sucede o qué pasa cuando estamos, o qué diferencia hay de trabajar en 1.5 teslas a respecto 3? Es decir, ya ese campo magnético, ese cuerpo lo vamos a someter a ese campo magnético que sabemos todos. ¿Y por qué va a ser mejor en el 3 teslas? Bueno, pues es tremendamente sencillo. Cuando un campo magnético externo B0 no es nulo, es el caso, es decir, los spines fuera están orientados, como decíamos en el diapositiva anterior, en cualquier sentido del espacio. Cuando nos metemos en un campo magnético, que sería una abertura y que es otra del gantry, tenemos una direccionalidad. Por lo tanto, este B sub 0, este campo, ya no es cero. Ya tiene una disposición en el espacio, tiene unos polos magnéticos y por lo tanto la disposición de estos electrones se van a situar en forma paralela o antiparalela a esa dirección principal del campo magnético. Va a existir una serie de protones que se van a orientar de forma antiparalela porque es la de alta energía y sabemos que todos que es más difícil colocarse en forma antienergética que no dejarse llevar por la corriente y colocarse como estos verdes en la misma dirección que el campo magnético. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que haya más protones en sentido del campo magnético que en contra. ¿Esto sirve para algo? Pues sí, vamos a explicarlo de otra forma que yo creo que va a ser bastante más sencilla. Lo que decíamos antes, campo magnético, tenemos los protones orientados en diferentes formas del espacio y entonces tenemos una serie de protones que están en posición antiparalela. En este caso tenemos estos 4. El resto están en posición paralela. ¿Qué sucede? Que 4 protones en posición antiparalela lo que van a hacer es anular la señal de los 4 que hay en posición paralela. Y esto quiere decir que de todos estos que se habían excitado, vamos a obtener ese momento magnético solamente de la resta, de la diferencia de los que no se han anulado. En este caso nos quedarían 2 protones, ¿de acuerdo? Esta es la razón. Entonces, mientras mayor sea el campo magnético, mayor va a ser la cantidad de protones que vamos a obtener de esa resta. Y es decir, por cada 100.000 protones en el 3 teslas, hay 2 protones extra respecto al de 1,5 en estado de baja energía. Por lo tanto, vamos a tener más protones en estado de baja energía que nos van a dar esa señal. Y de ahí la razón del por qué en 3 teslas tenemos más señal. Cabría la posibilidad de pensar que como es 3 teslas pasamos de 1,5 a 3, sería el doble. Pues no, fíjense ustedes que no es así. Esa regla de 3 no funciona en resonancia, no tenemos el doble de señal, ni mucho menos. Bueno, podemos decir algo más, para concluir un poquito con este apartado de 1,5 versus 3, podemos decir, por ejemplo, que en la comparativa de campos magnéticos que acabamos de ver, que a mayor campo vamos a obtener una mayor resolución de contraste. Esto lo que va a hacer es permitirnos diferenciar cosas muy importantes en pacientes con una misma enfermedad de base, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal. En este tipo de pacientes y la ayuda de un mayor campo va a facilitar a diferenciar mejor, por ejemplo, los hallazgos agudos respecto a aquellos que son inflamatorios. Hombre, pues mejor utilizar una técnica o una máquina que nos permita poder diferenciar mejor si es inflamatorio o no esa lesión para poder añadir o darle un mejor diagnóstico al paciente. Por ejemplo, nos va a poder ayudar, o le va a poder ayudar al radiólogo más bien a diferenciar de patología crónica. ¿Por qué? Porque en 3 teslas, al tener más señal, vamos a poder ver mucho mejor si existe toda una serie de grasa en la submucosa o existe una fibrosis en esa submucosa intestinal. Y eso se puede ver muchísimo mejor en un campo de 3 teslas que en un campo de 1,5.
Bueno, hasta aquí un poquito el porqué de la enterografía, el porqué de este tipo de prueba y las diferencias entre 1,5 y 3 teslas. No estamos diciendo, o no estoy diciendo en este caso, que no se pueda realizar en 1,5, no. Y salen muy bien. Pero si podemos escoger entre los dos y tenemos solucionados los artefactos, preferiblemente realizarlo en una resonancia de 3 teslas. Vamos a pasar al siguiente punto que comentábamos antes, lo que es la preparación del paciente y ese protocolo tipo. Pero antes de ello, vamos a lanzar la primera pregunta. Esta pregunta es la que van a tener ustedes para el cuestionario. Se van a encontrar con tres preguntas diferentes a lo largo de toda la comunicación de hoy. Solamente esta es la que va a valer para el consultorio, para la encuesta que vamos a hacer de asistencia. Entonces, ¿vale? Ahí la tienen ustedes. Pueden ir respondiendo. Bueno. Ahí van. Tienen un minutito, quedan todavía unos 30 segundos. Ya les avanzo que un 84% de momento van respondiendo correctamente. Bueno, 15 segunditos para que se acabe. Bueno, se acabó la votación. Bien, permítanme ustedes, les comunico, les enseño aquí un poquito la respuesta. Fíjense, esta es la estadística. El 85% de ustedes han acertado, efectivamente. Eran dos los protones que teníamos de más al trabajar por cada 100.000 en 3 teslas respecto al 1,5 cuando estaban en estado de baja energía. Perfecto, prosigamos. ¿Qué más podemos decir o cómo podemos continuar? Habíamos dicho que entramos ya en la parte de preparación del paciente y protocolo tipo. Bien, bueno, pues lo primero que debemos tener en cuenta cuando se va a citar un paciente es aquello que pueden realizar en casa, ya sabemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues en este caso está claro, van a tener que realizar una dieta baja en residuos durante 24 o 48 horas previas a la prueba. No solamente eso, sino que además, 6 horas antes de la misma, deberán tener un ayuno de 6 horas. Y algo más, por ejemplo, un ayuno solamente de 6 horas, pero además vamos a tener en cuenta que el paciente no tome laxantes. Hay que decirlo, nosotros no los vamos a dar, el médico no lo va a dar, pero puede y cabe la posibilidad que el paciente por sí mismo intente tomar algún tipo de laxante para ayudar a evacuar y no tener residuos. Y esto sería contraproducente. Pensemos que estamos ante pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal en las que cualquier tipo de laxante son inflamatorios. Por lo tanto, produciríamos aquello que no queremos. Se debe indicar que no tome ningún tipo de laxantes. Con esas medidas previas que hemos hecho de el ayuno y dieta baja en fibras, suficiente. Pero en fibras, no en residuos, perdón. Pero además, si fuera necesario, lo que podemos llegar a hacer es recomendar una lavativa 1 hora y media antes de acudir a hacer la prueba, para eliminar aquella parte final del intestino y dejarlo bien limpio. Cuando hablamos de protocolo, también nos viene a la cabeza alguna otra cosa, como que, por ejemplo, cuando se empezó a hacer todo esto, se tenía en cuenta y se pensaba, oye, ¿será bueno realizarlo en supino o en prono? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Supino o prono? Bueno, nos parecería obvio que podría ser supino, ¿verdad?
pero nos planteamos o se planteó en un primer inicio poder hacer prono. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque se podía producir un vaciamiento gástrico al estar boca abajo, bastante más, de forma más ágil y por lo tanto ir llenando esa parte proximal del ilion, solamente con la presión propia del cuerpo. Y eso sería bueno porque se podría estudiar muy bien esa parte proximal, por lo tanto había un punto a favor importante. También producía una mayor distensión de las asas. Claro, al estar un poco boca abajo, chafábamos un poquito más y había una mayor distensión de las mismas. Y eso también podía ser bueno. Y probablemente una elevación y separación de esas asas, con lo cual a lo mejor nos podía incluso ayudar. Pero valorando lo que era la distensión con lo que realmente se quería buscar en resonancia magnética, que es, o lo que se busca, que es una mayor sensibilidad con la técnica de resonancia respecto a otras, claro, se miró toda la parte puramente teórica y se llegó a la conclusión que efectivamente una mayor distensión no era igual a una mayor sensibilidad. Por lo tanto, esa distensión no nos iba a aportar nada extra. Y que la posición en prono, ese vaciado de gástrico para llenar esta ilion proximal, tampoco no nos iba a aportar nada extra, pero sí que era muy engorroso para el paciente estar en una posición en decúbito prono. Si se valoraba en relación a la posición en decúbito supino, se vio que la tolerancia era mucho mejor. Entonces, teniendo en cuenta que no eran aportes realmente importantes los de la posición prono y que en decúbito supino la tolerancia era mucho mayor, pensemos que estamos hablando de pruebas largas, se decidió en su momento realizarlas todas por las sociedades, las diferentes sociedades, en decúbito supino. Tiene mucha mejor tolerancia. Si continuamos hablando de los protocolos, ¿qué podemos decir? Bueno, básicamente que vamos a utilizar, aquí tienen ustedes los diferentes tipos de secuencias, un acrónimo de Siemens, General Electric, Philips, Hitachi, Toshiba, en el cual van a poder ver ustedes diferentes tipos de secuencias que están aquí. Si nos fijamos, vamos a utilizar estas tres secuencias, estos tres tipos de secuencias para la resonancia de intestino. Vamos a ponerlo de otra forma que lo veamos mejor. Esas tres secuencias eran exactamente estas tres. Según Siemens, vamos a utilizar General Electric o Philips, esas secuencias single shot, turbo Spineco o fast Spineco, que son las Hasters potenciadas en T2, o single shot fast Spineco en General Electric o Philips, están potenciadas en T2, son las de sangre, las que nos van a permitir diferenciar ciertas cosas que veremos a posteriori. Las secuencias FIS, Fiesta o Balance, son las de sangre blanca, que también nos van a aportar algo muy importante, o las secuencias Vive, Lava o Tribe o Tribe, que nos van a permitir realizar secuencias dinámicas con contraste endovenoso para ver cierto tipo de patologías o diferenciar el intestino en la manera que nos sea realmente necesaria. ¿Qué más? Si continuamos hablando del protocolo, vamos a decir qué tipo de secuencias y en qué plano las vamos a utilizar. Bueno, pues utilizaremos y haremos un localizador. Lo típico hoy en día es un localizador en 3 planos del espacio. Yo recuerdo haber trabajado con resonadores de 0.5 en el que solamente podíamos obtener 2 planos del espacio y programar sobre ellos para iniciar. En este caso ya todos los resonadores trabajan con 3 planos del espacio. Aparte del localizador que nos va a ayudar, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues una imagen, unas secuencias en T2 single shot, por lo tanto son esas secuencias Hastings, esas secuencias que rellenan todo el espacio K de un solo shot, de un solo disparo, y por lo tanto nos va a permitir obtener la imagen de forma relativamente rápida. Y la obtendremos tanto en axial como en coronal. Realizaremos también una secuencia T2 con supresión grasa. Puede ser la misma single shot añadiéndole una saturación grasa. También utilizaremos, en este caso, la T2 single shot con saturación grasa se realizará solamente en plano axial. No es necesario realizarla en el coronal. Las secuencias balanceadas, las TRUFIs, se realizarán tanto en axial como en coronal. En apnea son tremendamente rápidas. Y posteriormente una serie de imágenes que pueden ser el dinámico en coronal
y luego probablemente alguna otra postcontraste en transversal. Vamos a tener toda una serie de secuencias, lo que decíamos antes, en coronal axial. Simplemente pongo esto para ver la diferencia. Fíjense que los cortes, el grosor de corte va a ser prácticamente siempre el mismo, de 2 a 4 milímetros. Es lo que va a ser más importante. Grosores por debajo de 2 milímetros no nos van a aportar probablemente nada más que más ruido dentro de la imagen y no nos va a aportar una mayor incidencia en el buen diagnóstico por parte del radiólogo. Field of views, campos de visión a partir de 300 milímetros, seguramente en la mayoría de pacientes adultos. Y los tiempos de prueba van a estar entre 20 y 55 minutos. Hombre, esto es lo que dicen los protocolos, pero 20 minutos es ser terriblemente optimista. El protocolo solamente de máquina va a durarnos tranquilamente entre 30 y 35 minutos. Cuando el paciente ya lo tenemos en máquina preparado para empezar. Por lo tanto, entre esta diapositiva de 1,5 y 3 teslas, básicamente lo que nos va a variar, excepto alguna cosa con el TR o TE por función y características propias de los campos magnéticos, tener en cuenta que no va a variar el grosor nada en absoluto. Si hablamos un poquito, solo un poquito de las secuencias, aquí en este caso podemos ver una secuencia potenciada ante 2, vemos el líquido hiperintenso. El T2, ¿qué nos va a aportar? Bueno, pues nos va a aportar un valor muy importante de la anatomía, también de esas paredes intestinales, nos va a permitir verlas muy bien definidas, no tanto si hay patología o no, pero muy bien esa definición. Las secuencias potenciadas en T2 con saturación de grasa nos van a aportar una información importante respecto al edema, es decir, a procesos inflamatorios en esa pared intestinal. Y no solamente eso, sino que además puede estar engrosado esa pared y no tener edema. Eso querría decir que ese tejido está fibrosado. Y entonces sería diferente a nivel diagnóstico ver un tejido engrosado que además es hiperintenso, tiene alta señal en la secuencia de supresión grasa, que si no es hiperintenso, porque pasaría de ser recuperable al ser hiperintenso a ser fibrótico ya no recuperable y el tratamiento posterior será probablemente muy diferente. Las secuencias balanceadas o trufis o las secuencias dinámicas nos van a aportar diferentes valores también. Estas nos van a aportar las balanceadas, por ejemplo, información muy importante sobre signos muy específicos que veremos en la parte final de las imágenes de esta charla sobre la patología intestinal, y las secuencias TRIVE o LAVA sobre la actividad de la mucosa. Fijémonos en esta zona de aquí, donde tenemos este intestino, como de una fase más arterial, donde vemos la captación más en la zona interior, como vemos aquí esa captación interior, pero ya un poquito llegando un poco más a la parte más externa de ese engrosamiento mural. Y dicho esto, pues pasar a ver un poquito el protocolo. Es tremendamente sencillo, un protocolo de enteroresonancia. En realidad, fíjense ustedes, se trata de poder programar en coronal totalmente estricto sobre el plano sagital y sobre el plano transversal, y abarcando desde la parte más anterior de la musculatura hacia atrás, para no dejarnos ninguna asa que podamos tener lateralizada. Y si queremos programar los cortes transversales, aquí ya se nos complica un poquito más. ¿Por qué? Porque es probable que en función de qué resonador tengan ustedes, como estas secuencias se van a hacer en apnea, ¿qué va a suceder? Pues que no les permita obtener cortes de todo, desde la parte más inferior de la sínfisis hasta la parte más superior, para llegar a ambos ángulos hepático y esplénico, para llegar a ver la zona más alta de este intestino grueso. Entonces deberemos seleccionar y escoger. ¿Cómo o dónde o por qué seleccionaremos y escogeremos las imágenes a colocar estos cortes en función más baja o más alta?
Bueno, debemos pensar en varias cosas. Primero, que si tenemos un paciente delante, vamos a tener una petición médica, en principio, en la mayoría de ocasiones, que nos vaya a orientar y nos vaya a decir dónde tiene el problema. Pero si no lo tenemos, casi siempre, en la mayoría de ocasiones, vienen, o muchas veces, viene ocasionado el problema a nivel de ciego, intestino grueso. Entonces deberemos empezar a obtener la imagen desde la parte más baja intestinal, que suele estar a nivel de vejiga, casi siempre, de ahí hacia arriba. Entonces, eso nos va a conseguir que vamos a ver todo este intestino en la parte más final, ese ilion terminal que va a parar a nivel de ciego. Y la mayoría de patología intestinal de estenosis se nos van a producir precisamente en ese nivel, en esa conexión de ilion terminal a nivel del ciego. Eso no quiere decir que no puedan existir otras, por supuesto, pero si debemos escoger o debemos ir a centrarnos en alguna zona, probablemente, primero tenemos que valorar y ver todas las imágenes, pero si no vemos nada, los axiales los lanzaremos siempre aquí. Si vemos algo, los colocaremos allá donde haga falta. Una vez hemos visto el protocolo, vamos a ver la utilización de contrastes. Utilizamos contrastes endovenosos, utilizamos contrastes orales. Pues sí, efectivamente, utilizamos contrastes orales. En estos contrastes orales vamos a tener contrastes negativos, contrastes positivos y contrastes bifásicos. ¿Qué diferencias va a haber entre ellos? Bueno, pues los contrastes negativos estos de aquí, nos van a dar una baja intensidad de señal en potenciación T1 y T2, es decir, ese líquido que el paciente se va a tener que ir bebiendo, tanto en T1 como en T2, va a ser de baja señal. Esos son los negativos. Los contrastes orales positivos, que le vamos a dar al paciente para beber, es todo lo contrario. Es decir, nos van a dar una imagen del intestino alta, tanto en secuencias T1 como T2, es decir, va a ser hiperintenso ese intestino, tanto en T1 como en T2. Pensé, en T1 también, eso es lo producto de ese contraste que va a tomar el paciente. ¿Y los bifásicos? Bueno, pues los bifásicos lo que hacen es producirnos una alta señal de la imagen en T2, es decir, se va a ver el interior del intestino donde haya este contraste hiperintenso, pero al mismo tiempo va a ser una baja señal en potenciación T1, es decir, va a ser hipointenso. Por lo tanto, el contraste de elección oral va a ser siempre el bifásico. ¿Por qué? Porque nos interesa poder diferenciar en las secuencias T2 muy bien ese intestino, el líquido y la pared, por lo tanto la pared es hipointensa, el líquido hiperintenso, nos va a permitir ver muy bien esa pared, distinguir si hay algún tipo de patología, si está engrosado, etc. Pero al mismo tiempo, en T1, que sea de baja señal. ¿Por qué? Porque nos permitirá ver las secuencias con contraste, si hay algún tipo de captación y verla muy bien contrastada en respecto a la imagen con esa señal hipointensa del interior de esa asa intestinal, contrapuesta con la captación de ese propio tejido intestinal. Dentro de los contrastes bifásicos, ¿cuáles nos podemos encontrar? Bueno, pues pueden existir varios, unos cuantos en el mercado. Podemos tener, por ejemplo, el manitol, que es un contraste osmótico. De hecho, no es un contraste, es un fármaco que se está utilizando como contraste y tiene una propiedad que es osmótico. El polietilenglicol, que no es osmótico, que también es conocido por algunos de nosotros para hacer algún otro tipo de prueba mediante resonancia magnética, o la metilcelulosa. Dentro de estos tres, el más utilizado es el manitol, este manitol. Pero aparte de los tres pueden ser utilizados. ¿Y qué diferencia hay además con los anteriores nombrados? Con estos que hemos dicho anteriormente, negativos, positivos. Bueno, pues hay una cuestión muy clara. Los bifásicos, además de que son mejores porque nos permiten diferenciar el intestino hiperintenso o hipointenso en función de la secuencia, además son mucho más fáciles de encontrar, son más económicos y nos van a permitir, dicho lo anterior,
obtener una mejor definición de la imagen. Se nos ha lanzado una pregunta. Venga, pueden ustedes responder. Por el mesón. Por el mesón de la Carmen. Mesón de la Carmen. Me quedan 30 segunditos para la segunda pregunta. De los diferentes contrastes orales utilizados en interresonancia, ¿cuáles son los más utilizados? Estábamos hablando de ello. Venga, ya está. Ahí estamos. Un minuto pasado, les enseño a ustedes. La mayoría han acertado, el 89% de las respuestas son correctas. Son contrastes bifásicos. El resto no son correctas. Bueno, continuemos. La administración de contrastes bifásicos, ¿cómo lo haremos? ¿O cómo se prepararán? ¿Se le da directamente este contraste, este fármaco directa de forma oral? No, lo que vamos a utilizar es un fármaco, que es el manitol, en este caso, por ejemplo, que vamos a utilizar con en mayor ocasiones, que tenga una disolución al 5%, y esta disolución se va a esta cantidad de contraste, esta contraste de medicación, se va a diluir en 1,5 litros de agua. Es decir, le pediremos a un paciente que nos traiga una botella de 1,5 litros de agua, o bien cogemos una botella de 1,5 litros de agua, la llenamos con 1 litro de agua y medio litro, 500 centímetros cúbicos de disolución del manitol al 5%. Esto lo mezclamos y le pedimos al paciente que lo empiece a ingerir. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, pues lo que le pedimos al paciente, que ha de estar 1 hora antes en nuestro servicio, para cuando nosotros calculemos que le queda 1 horita para empezar la prueba, aproximadamente, empezarle a dar de beber. Le vamos a pedir al paciente que tome de este tipo de vasos aproximadamente, de plástico que están en la mayoría de los sitios, ¿verdad?, que están marcados, pues hasta la raya, que se llena hasta la rayita, que es aproximadamente unos 150 centímetros cúbicos. Lo que le pedimos al paciente es que de forma inicial se tome 2 vasos de agua, hasta esa línea. Esto nos va a proporcionar una gran cantidad de agua inicial en la cámara gástrica, que posteriormente le diremos que cada 5 minutos vaya tomando un vasito más de agua. 5 minutos de reloj. ¿Por qué? Esto lo que nos va a permitir es mantener un llenado y vaciado de esa cámara gástrica hacia el intestino de una forma ordenada y que sea siempre más o menos igual en la misma cantidad. Siempre y cuando el paciente lo pueda tolerar, que se tome 1,5 litros de agua. ¿Completo? No. Debemos pedirle al paciente que guarde para el final aproximadamente el equivalente a unos 250 centímetros cúbicos para tomarlos dentro del vestidor, dentro del vestuario, donde se va a cambiar del cambiador. ¿Para qué? Para, en el último momento, tomarse aproximadamente 1,5 vasos de agua más, permitir tener la cámara gástrica más llena y de tal manera que se vaya vaciando poco a poco durante el rato que vamos a estar haciendo la prueba. Esto nos va a permitir tener este ilion proximal lleno o más lleno sin que se vacíe, gracias a haber tomado esa pequeña cantidad de líquido en el último momento. Pero nos podemos realizar una pregunta más. Oiga, ¿y si el paciente viene por una obstrucción? Bueno, pues la respuesta está clara. Oiga, si el paciente tiene una obstrucción, puede que no sea ni necesario ni adecuado el darle el agua. Por lo tanto, no se le dará este tipo de contraste y se realizará la prueba de enteroresonancia sin ningún tipo de contraste, porque lo que se va a buscar es una obstrucción intestinal. ¿Qué más? Y esto no sale en diapositiva. Aparte del contraste oral, ponemos
contrastes endovenosos? Sí, por supuesto. Se pone contraste endovenoso en la parte final, justo antes, cuando vamos a hacer el dinámico con contraste. Pero antes de eso, ¿qué vamos a ver? Precisamente los fármacos. Los fármacos. Esta pregunta 2 ya la hemos hecho. Vamos a los fármacos. Administramos fármacos, lo hemos comentado antes, es un soporte y una ayuda tremendamente grande y buena para la adquisición de imagen de resonancia magnética. ¿Por qué? Tenemos lo que son el estudio de los intestinos. Los intestinos tienen una motilidad, un movimiento propio para hacer que el bolo alimenticio se vaya desplazando, etcétera, etcétera. Este movimiento peristáltico va a jugar en contra de la imagen de resonancia magnética y para ello vamos a poder administrar diferentes fármacos. Los más utilizados van a ser, por un lado, la buscapina, perdón, y como fármacos que son, vamos a tener en cuenta varias cosas, como por ejemplo las contraindicaciones de cada una de ellas. Si lo miramos mejor, esta contraindicación de la buscapina, debemos saber que no se puede inyectar, no se puede dar cuando existe una hipersensibilidad al principio activo, es decir, que alguien tenga problemas con el principio activo de la buscapina, pero además, sobre todo, problemas de glaucoma, de ángulo estrecho no tratado, hipertrofia prostática, atención con pacientes mayores que nos puedan venir al servicio de resonancia magnética de sexo masculino con esa hipertrofia prostática, que muchas veces no lo saben, y no podemos hacer nada. Si no te lo dicen, no están diagnosticados, pues tenemos que ponerlo. Y alguna otra más que nos podemos encontrar. En caso de no poder administrar la buscapina, ¿qué otro fármaco podría sustituirla siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación específica? Pues el glucagón. El glucagón, que debemos saber que está contraindicado cuando tenemos pacientes que presentan como glaucoma o feocromocitomas, por ejemplo, y como no, por supuesto, esa hipersensibilidad al principio activo del propio fármaco. ¿Qué nos puede suceder tanto con la buscapina como con el glucagón? Podemos tener midriasis. ¿Qué significa? Bueno, pues puede suceder que el paciente, si administramos de una forma rápida buscapina o glucagón, pueda hacer una dilatación del cristalino y no poder focalizar bien. Y esto le puede llegar a durar hasta varias horas. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, de varias formas. Una de ellas es con una disolución de la medicación en 10 centímetros cúbicos de suero y administrarlo de forma lenta. Si se administra de forma lenta, nos hemos dado cuenta en nuestro servicio con los años que ese efecto de la midriasis desaparece o de hecho ya ni se da. Por tanto, aumenta con la administración rápida endovenosa de ese fármaco. Las dosis son las que ven ustedes aquí, pero en su servicio y el equipo de médicos o de enfermería seguro que lo prepara y lo tienen claro cómo se va a hacer. Lo que sí debemos tener claro es que la buscapina se da o se administra por vía venosa. Entonces, cuando colocamos al paciente para hacer la resonancia magnética, le canalizamos una vía con una llave de 3 pasos en la cual en uno de los pasos vamos a tener conectado el inyector de contraste y en el otro paso una alargadera para poder administrar esta buscapina. Y se va a administrar en 2 dosis. ¿Por qué en 2 dosis? Bueno, es muy sencillo. La primera justo al empezar la prueba. ¿Por qué? Vamos a lanzar una secuencia, vamos a ver que está el intestino lleno de contraste donde queríamos, ese contraste oral, que ha llegado como mínimo hasta el ciego y probablemente, si es posible o si la patología lo requiere, esperar un poco más a que se nos llene colon ascendente, transverso o incluso descendente. Si eso es así, administramos la primera mitad de la buscapina, conseguimos un efecto rápido sobre la motilidad y se queda el hilio bien quieto. Y justo antes de la administración del contraste, añadimos la otra mitad para conseguir que ese tiempo que nos dura, que es aproximadamente alrededor de unos 10-15 minutos, el efecto de la buscapina endovenosa, podemos adquirir la parte sin contraste y se administra la segunda en esa fase tan importante
de adquisición para el diagnóstico como es el contraste, que será el momento justo previo para administrar esa otra mitad. ¿Qué más? Vamos ya a la parte final de la comunicación, donde vamos a ver un poquito aquellas cosas que debemos ver o que debemos encontrar. ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos saber nosotros como profesionales ver? Bueno, pues debemos saber ver, por ejemplo, un realce mural, un engrosamiento. Sí, ¿por qué? Bueno, fijémonos, ¿no? Decíamos antes, es una secuencia con el líquido hiperintenso, por lo tanto es una secuencia potenciada entre dos, ¿verdad? Tanto en líquido intestinal como en líquido de vejiga. Y veríamos, decíamos al inicio, cuando hablábamos de las secuencias, que nos permitía ver muy bien esa anatomía de la pared intestinal y posibles engrosamientos. Si nos fijamos en toda la imagen, veremos, por ejemplo, que esta pared es muy finita, pero si nos centramos en esta de aquí, lo que vamos a ver es realmente un grosor. Fíjense el grosor, la distancia que tienen estas paredes. Es un grosor importante, ¿eh? Ya a nivel visual ya lo estamos viendo. Eso en T2, pero no solo en T2, sino que las secuencias balanceadas TRUFIS, esas de sangre blanca, fíjense ustedes aquí como la aorta se ve perfectamente, vamos a ver muy bien no solamente ese grosor, sino la parte más externa, esa propia de la pared, fíjense cómo se corresponde tan hipointenso a la parte más externa, es decir, esto es un engrosamiento importante de esta pared. Esto es lo que nosotros, como técnicos, tecnólogos, licenciados, o sea, debemos ver en nuestro servicio cuando hacemos la resonancia magnética para poder diferenciar la planificación, acuérdense ustedes, de esos cortes desde la parte más inferior donde teníamos el asa intestinal, que en este caso nos viene por aquí, deberíamos cortar desde aquí, hacia arriba. ¿Hasta dónde? Por encima de esta zona que vemos que está afectada. Eso sería la zona de estudio, a no ser que viéramos que tenemos algo más alterado en las zonas superiores. Y por supuesto, esta imagen que vemos después, que en la imagen de las secuencias dinámicas, como por ejemplo, vemos esa captación en la parte más interna de la mucosa, vemos que está engrosada, y esa captación en el interior de la misma. Esto es importante que lo sepamos ver, este engrosamiento y esta captación interior. Puede ser en fase arterial, en fase venosa, en fase aguda, bueno, diferentes formas. ¿Qué más debemos ver cuando hacemos un estudio de enteroresonancia? Que eso nos da un plus, un extra, ¿verdad? Bueno, pues tenemos esta secuencia. Aquí vemos poca cosa. Se podría llegar a ver algo. Cuando pasemos la secuencia, la imagen, lo veremos claramente. Debemos ver lo que se conoce como signo del peine. ¿Alguien se imagina lo que significa el signo del peine? Bueno, pues imagínense ustedes coger un peine, con el que nos peinamos, imagínense estar en la arena de la playa y pasarlo por la arena. ¿Qué quedaría? Bueno, mejor se lo muestro, ¿verdad? Fíjense, pasamos un peine por la arena, nos quedan estas rayitas, ¿verdad? Todas ellas más gruesas o más finas, pero nos queda bien. Pues esto lo podemos ver perfectamente. Y una de las secuencias que nos ayuda, que lo decía al inicio, aquellas secuencias balanceadas, TRUFIS, que nos aportaban información extra sobre patologías asociadas a ese proceso inflamatorio intestinal, son precisamente estas rayitas. Aquí ahora ya las distinguimos, ¿verdad? Ya las conseguimos ver algunas de ellas. Bien, en estas secuencias TRUFIS es donde mejor y más se van a ver. ¿Qué significa esto o qué es esto? Bueno, pues esto no es ni más ni menos que la ingurgitación de la vasa recta. ¿Qué es la ingurgitación de la vasa recta? Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos toda una serie de vasos que salen de la zona mesentérica y que van a conectarse con la zona intestinal en la pared más externa y lo van a rodear y van a producir el aporte sanguíneo, etc. Esos vasos van a ser más marcados cuando hay procesos inflamatorios intestinales. Si no tuviéramos esto, fíjense en esta zona de aquí, como la grasa no se ve con esas rayitas, no se ve esa vasa recta, esa ingurgitación que se llama así de esa vasa recta. Y además, fíjense perfectamente cómo se asocia, no solamente aquí, parecería que no tuviéramos proceso inflamatorio, pero fíjense cómo tenemos en la imagen con contraste
el engrosamiento mural y ese proceso inflamatorio aquí, aunque no haya un engrosamiento. Por lo tanto, debemos distinguir que haya engrosamiento en la pared con que haya inflamación. Igualmente aquí está un poquito engrosado con respecto al resto, ¿eh? Pero pudiera ser, como es aquí, casi, que no hay casi engrosamiento, pero sigue existiendo un proceso inflamatorio. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, pues es una cuestión que se da también con mucha frecuencia, es decir, en pacientes con patología inflamatoria intestinal va a existir un aumento de esta grasa mesentérica, esta grasa que tenemos en el peritoneo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un aumento de esta grasa y además van a poder aparecer pequeñas adenopatías en ella. Y esto va a ser visible tanto en las secuencias balanceadas, sobre todo en ellas, pero también se puede ver relativamente bien en las secuencias T2. Pero bueno, las mejores, las axiales, transversales, trufis o balanceadas, por encima del resto. Otra de las cosas que podemos ver que es, bueno, cuando se nos produce una estenosis, ¿verdad?, del intestino, porque hay un proceso inflamatorio, se puede estrechar y este estrechamiento puede hacer que el líquido pase o que no pase, que le cueste mucho, porque está probablemente muy fibrótico, y puede producir precisamente esto, que llegue el líquido por aquí y que no pase. Vamos a verlo en otra secuencia todos, con lo cual es más fácil de visualizar porque al tener la grasa alrededor nos va a ser bastante más fácil. ¿Ves? Como tenemos el intestino que viene, más o menos de determinado tamaño, al llegar justo a esta zona de estenosis, fíjense ustedes cómo está engrosada la pared, no permite que pase el líquido por aquí y se nos dilata el intestino. Eso también debemos saber verlo, para poder identificar mucho mejor la área patológica. Y esto se conoce como una dilatación retrógrada porque está antes de esa zona intestinal. Y si lo vemos en secuencias lava o drive, podremos ver si existe algún tipo de alteración o de encaptación de contraste. Fíjense lo que decíamos al principio, ¿no?, cuando hablamos de las secuencias, de los contrastes bifásicos, como es de baja señal el líquido en secuencia T1 y de alta señal en secuencia T2, lo que nos permite diferenciar perfectamente bien la pared, incluso en la zona engrosada, diferenciar si hay algún tipo de inflamación en esa área. ¿Qué más nos vamos a poder encontrar? Bueno, pues nos vamos a poder encontrar la presencia de grasa. La presencia de grasa. ¿Qué quiere decir? Podemos utilizar en algunos casos no solamente la secuencia potenciada en T2, sino también una secuencia potenciada en T1 en fase y fuera de fase, que nos va a mostrar grandes diferencias de comportamiento de esta zona engrosada en este momento del intestino. Fíjense cómo se comporta en T1 en fase respecto al T1 en fase. Fíjense la diferencia que tenemos. ¿Por qué? Porque se va a mostrar que existe grasa justo en esa zona de la submucosa, que eso es un signo muy claro de cronificación de esa enfermedad en esa zona. Prácticamente la secuencia T1 en fase y fuera de fase, o fase y fase opuesta, no se suele utilizar, a no ser que el radiólogo nos la pida para añadir a un protocolo. Es una secuencia a más, pero que sepan ustedes que si la piden, ¿para qué es? Precisamente para ver esto, ver esa cronificación de la enfermedad a un nivel, porque eso también le va a cambiar probablemente la orientación diagnóstica y el tratamiento que va a recibir el paciente. Vamos a realizar la tercera pregunta. Venga, va, de la comunicación de hoy. Enseguida les va a aparecer a ustedes la pregunta. Ahí está. El signo del peine, en realidad, ¿qué es lo que nos está mostrando? Pueden ustedes contestar. Vamos a ver. No sé, esta pregunta es para nota, ¿eh? Va un poquito para nota, ¿verdad? Ha sido un poquito malo, poniendo respuestas parecidas: infiltración de la vasa recta, ingurgitación de la vasa renis,
infiltración de la vasa Reinis, ingurgitación de la vasa recta. Parece que esas dos respuestas son las que se van llevando la palma, ¿verdad? La que están ganando. Bueno, un 60 y algo por ciento están en ingurgitación de vasa recta, un 30 y tantos por ciento infiltración de vasa recta. Quedan 5 segunditos. Venga, finalizamos la votación. Vemos aquí la votación. Como pueden ver ustedes, un 62% ha optado por la ingurgitación de la vasa recta. Efectivamente, son las respuestas correctas. La infiltración de la vasa recta era para un poquito ponerlo difícil, pero no es la correcta. Y la vasa Reinis efectivamente existe. Son los vasos que están alrededor de los riñones, donde van a aparecer, igual que a nivel del intestino, pues a nivel de los riñones también existen toda una serie de vasos que van a aportar. Bueno, pues efectivamente, como decíamos antes, la ingurgitación de esa vasa recta. Continuamos con un poquito más de cosas, ya estamos llegando al final, quedan 7 o 8 diapositivas solamente. Debemos ver úlceras. Fijémonos en esta imagen, la punta de flecha, donde el intestino debería ser más o menos liso, como aquí, más o menos liso, pero fíjense cómo tenemos pequeños huequecitos. Estos son úlceras. Y fíjense que hablamos de úlceras. No hablo de otra cosa, no digo nada más que úlceras. Y las úlceras pueden ser, el intestino debería ser así, y lo encontramos así. Esto es una úlcera, como si fuera un entrante del mar en la tierra, ¿verdad? Así sería. O esta de aquí. Veremos más o menos engrosado, en un tamaño más normal, y de repente como un mordisco, un bocado a este nivel. Eso sería una úlcera. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrarnos con que haya una estenosis que tenga movimiento o que no tenga movimiento. Y de aquí que se incorporó al cabo de los años una secuencia de cine, habitualmente en coronal, para ver el mayor número de asas intestinales del intestino. ¿Qué se consigue con este cine? Nos parece un poco absurdo, pero tiene muchísimos sentidos y se sabe por qué. Podemos ver cómo hay una estenosis a este nivel, donde hay un pequeño flujo en su interior, ¿verdad? Un poco de líquido. Pero sepamos que estamos trabajando con pacientes que estamos estudiando el intestino delgado o el intestino grueso, que tiene una motilidad. Claro, esta secuencia dinámica, y puede parecer un poco incongruente, decir, oiga, si le estamos dando un antiespasmódico para que no se nos mueva, ¿cómo le lanzamos esta secuencia dinámica? Sí, porque el protocolo, recuerden, administramos la mitad de la dosis al principio de la prueba. Esta secuencia dinámica la hacemos justo antes de la secuencia dinámica con contraste, esta sin contraste, y entonces en este momento ya han pasado 20 minutos, con lo cual el intestino ya ha recuperado esa motilidad. Y entonces lo que podremos ver será precisamente esto. Fíjense la diferencia que hay entre esta distancia en las paredes a esta. ¿Verdad que se nos ha movido? ¿Hay más distancia en esta imagen que en esta? Claro, esto es importante porque la motilidad de la zona afectada es otro signo muy importante. No tanto para el diagnóstico propio del paciente, que ya sabemos lo que tiene, sino en la clasificación o la agudeza o agresividad de la enfermedad. Se lo digo de otra manera. Va a ayudar a la decisión del tratamiento a seguir por los clínicos. Si tenemos una zona que está estenosada y en los diferentes dinámicos vemos que sigue exactamente igual y no se mueve, quiere decir que está totalmente fibrótica, que no tiene movilidad este intestino. En cambio, si tenemos un intestino que se comporta así, pero en otra imagen la vemos así, quiere decir que hay una movilidad, que no está tan fibrosado, que tiene una elasticidad, y probablemente el tratamiento para este paciente sea diferente. Y después lo que vamos a poder ver es la imagen post-contraste para ver si tenemos una captación o no en ese nivel. Pero además, otra de las cosas que debemos agudizar nuestros ojos para ver, ¿cuál es? Por ejemplo, vamos para allá. Este engrosamiento de la pared del ilion y la aparición de úlceras. Fíjense, antes decíamos la aparición de úlceras.
úlceras en un intestino que era delgado, que sí, que teníamos la pared delgadita, y teníamos mordiscos, teníamos bocados, pero no hablábamos en ningún momento de ese engrosamiento. En este caso, fíjense ustedes, como tenemos esa pared intestinal, vamos a verlo en esa área un poquito mejor, un poquito más grande. Fíjense ustedes que tenemos este intestino engrosado, la pared engrosada, postcontraste, y aparte de tenerlo engrosado, tenemos, fíjense, perfectamente por aquí, este mordisco que vamos a ir dibujando, esta entrada hacia adentro, este bocado, a este nivel. Perfecto. Esto lo que se conoce es como inflamación y úlcera. Pero ya para acabar, podemos decir que existe algo más. Es decir, una cosa es la enfermedad inflamatoria intestinal puramente y la podemos relacionar con una enfermedad de Crohn, que no deja de ser una enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no es exactamente igual. La enfermedad de Crohn puede aportar algo más agudo, algo más nocivo, por decirlo de alguna manera, en los intestinos. Y vamos a ver el qué. Pero antes de ello vamos a recordar solamente un momentito lo que significan estas secuencias. Se va a utilizar para detectar la inflamación de la pared y vamos a utilizar esas secuencias T2 Turbo Single Shot que van a valorar, recuerden, lo vuelvo a repetir porque es muy importante y parte de la charla de hoy, las secuencias T2 van a valorar mejor esa pared intestinal y nos van a poder permitir, y por eso lo incluyo aquí, fístulas. Estas fístulas hasta ahora no hemos hablado, son más, nos aparecen sobre todo en el momento en el que hablamos ya de enfermedad de Crohn. Y además son secuencias estas T2 que van a ser un poquito más sensibles al movimiento. Por otro lado, vamos a tener también secuencias T2 con saturación grasa, que nos van a permitir diferenciar entre el edema y la fibrosis, pero también nos va a ayudar a mejorar la visualización del edema de la pared y de la grasa que está a su alrededor, esa grasa adyacente. Aquellas secuencias balanceadas, recordemos, que valoran las adenopatías y los vasos mesentéricos, pero también nos podían producir artefactos de interfase con ese borde negro que nos podían ayudar o desconcentrar. Yo creo que más bien ayudarnos en este caso. Y las secuencias Tribe o Lava, que son aquellas secuencias dinámicas con contraste que nos iban a aportar sobre todo información de la actividad de la enfermedad. Si vemos 2 o 3 imágenes diferentes, y con esto acabamos, de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que esta enfermedad son procesos de larga evolución, ya lo sabemos todos, y en los que es muy importante poder evaluar la extensión de la afectación de la enfermedad inflamatoria intestinal. No solamente va a estar en un lado, sino que puede aparecernos en diferentes sitios. Por lo tanto, es muy importante valorar esa extensión. En las diferentes secuencias que hacemos en resonancia magnética, como por ejemplo estas secuencias T2, vamos a poder ver diferentes zonas afectadas. Fíjense ustedes cómo tenemos un engrosamiento aquí, una estenosis, una dilatación, porque hay otro engrosamiento, otra dilatación, otra estenosis. Efectivamente, un cortes más arriba, más abajo, podemos verlo mejor en esta secuencia T2 que nos va a permitir ver y diferenciar mejor. En las secuencias con saturación grasa o sin ella, vamos a poder ver y compararlas para ver esa diferencia, esa extensión que nos va a mostrar, y también las dilataciones o el edema que podemos ver si existiera o no, porque podríamos ver, fíjense, comparándolo con el músculo que tenemos al lado, ver si esta zona está igual que el músculo o está más hiperintensa que el músculo. Esa sería. Incluso se podrían realizar ROIs en esta área y en la zona muscular para ver si existe una variación y a partir de algún grado de diferencia ya considerarlo patológico a nivel inflamatorio. No solamente tras la administración de contraste, que también podríamos administrarlo y ver si hay captación. Y por lo tanto, si hay captación, es muy probable que haya inflamación en su interior, ¿verdad? Por lo tanto, decíamos que no solamente es importante apreciar la extensión, sino también esas dilataciones, el edema y las captaciones que puede haber en cada uno de los tramos, que además pueden ser diferentes, porque el comportamiento en este tramo, fíjense, está captando solamente el trocito de pared más interno. Voy a dibujar encima, fíjense cómo es una rayita muy finita,
a este nivel. Hay un engrosamiento aquí, pero solamente se ve la parte finita. En cambio, fíjense aquí, en este otro tramo, en esta otra zona de aquí, como el engrosamiento existe, está la pared inflamada más intensamente aquí, pero el resto de pared también la tenemos inflamada. Voy a borrar esto para que lo puedan apreciar ustedes un poquito mejor. Muy bien. Bueno, pues continuemos con alguna imagen más. Por ejemplo, hablábamos de que no solamente se trataba de estudiar la extensión, etcétera, sino que el Crohn nos añadía, aparte de eso, alguna cosa más, ¿verdad? Nos añadía, por ejemplo, lo que ya conocíamos como fístulas. Bueno, la fístula es ¿cómo definir las fístulas? Bueno, tenemos una patología intestinal inflamatoria, las asas se juntan y cuando se juntan se unen y crean relaciones, crean conexiones entre las cuales va a poder fluir el líquido de un sitio a otro. Es decir, fíjense en este punto, vamos a poner el puntero, fíjense en este punto donde tenemos un asa por aquí, otro asa por aquí, otro asa por aquí y se nos han juntado en esta zona. Probablemente aquí el líquido se vaya pasando de un lado para otro y esto es un problema tremendamente grande. Fíjense, tras la administración de contraste, como vemos, una zona de alta captación justo en la zona donde está esa fístula, esa conectividad entre unos y otros. En esta imagen también podemos ver exactamente aquí, como tenemos un intestino que nos viene por aquí perfectamente dibujado, y el otro que lo tenemos por aquí. Y cómo se nos unen a este nivel. Fíjense cómo se ve perfectamente. Permítanme ver si consigo que vean ustedes. Ven ahora, ¿verdad? En esta zona de aquí, donde tenemos la conectividad con estos intestinos. Vamos a volver a su normalidad. Muy bien. Y esto lo podemos ver en secuencias con saturación grasa, que nos van a permitir ver si esta zona de aquí o esta de aquí. Fíjense cómo es diferente esta área de aquí respecto a esta de aquí. Podemos ver un cambio de señal no muy significativo, pero existe. Y también, tras la administración de contraste, se ven perfectamente las asas intestinales, una por un lado, otra por otro lado, y la unión que tenemos en ese momento. Por lo tanto, en este tipo de enfermedades vamos a poder apreciar, en Crohn concretamente, vamos a necesitar apreciar el estudio en su extensión. Vamos a poder apreciar la diferencia que puedan existir entre las diferentes zonas engrosadas, ulceradas, etcétera, porque se pueden comportar de forma diferente. Y, por supuesto, vamos a tener que estudiar la aparición de fístulas, que son una alteración importante y una complejidad importante para este tipo de pacientes. Y bueno, pues nada más, por mí esto es todo. Esto es todo respecto a la comunicación que tenemos para ustedes hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que les haya gustado y estoy para ustedes para lo que necesiten o quieran preguntarme. Sí, chicos, ahí Francés les va a leer el chat unos 10 minutitos y luego terminamos, ¿va? Ahí te están haciendo algunas preguntas, si quieres leer y les contestas. Vamos a ver el chat, a ver si consigo ver. Voy a ir arriba del todo el chat. Saludos de Perú, saludos. Estoy bajando, permítame que baje. Vale, aquí Matías González pregunta una consulta del uso del glucagón. No sé a qué te referías exactamente, Matías. El uso del glucagón se puede utilizar tanto el glucagón como el otro antiespasmódico o como cualquier otro que queramos. Básicamente el glucagón se utiliza, o nosotros lo utilizamos como sustitutivo a la buscapina. En aquellos pacientes que tienen conflictos, problemas con la administración de buscapina, tenemos este otro sustitutivo. Se administra en la misma forma, en la misma dosis, en la dosis propia del glucagón, pero de la misma forma en 2 dosis, una inicial
con el principio de la prueba, y la segunda antes de la administración de contraste, para intentar que cuando se está administrando contraste tengamos esa máxima no motilidad del intestino. Espero poder haber contestado a la pregunta. ¿Qué más? Por ahí preguntan que si el medio de contraste lo pueden diluir en jugo. El medio de contraste oral. Entiendo que debe ser el medio de contraste oral. Sí. A ver, no. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con el jugo? A ver, se puede hablar cuando se hacen resonancias con la angiografía, por ejemplo, ¿no? Ese jugo de piña para intentar que no nos aparezca la asa, pero en este caso no nos interesa. Nos interesa dar un líquido que es el agua, que como ya sabemos es el H2O, es el hidrógeno, lo que nos va a aportar muchísima señal, que mezclado con ese contraste bifásico nos da una propiedad tremendamente alta de alta señal en T2 y de baja señal en T1. Por eso el medio donde se ha de diluir, donde se ha de mezclar, es agua, siempre. ¿Por qué debe estar diluido al 5%? Bueno, pensemos que el manitol, por ejemplo, es sobre todo al que me referenciaba yo, es un fármaco que no se puede dar de forma aleatoria y a grandes dosis. Entonces, un 5% nos permite ver muy bien ese contraste T2 o T1, de ese líquido que tenemos en el intestino, esa agua con el manitol. Pero además, si aumentamos la dosis, pensemos, estudios de intestino con enfermedad inflamatoria intestinal que nos va a producir una irritación, son intestinos, patologías irritables, intestinos irritables, que además les estamos dando un fármaco, porque el manitol no deja de ser irritante. Entonces, con un 5%, la mayoría de pacientes lo toleran muy bien sin ningún tipo de contraindicación. Nosotros dimos un poco más durante un tiempo, estuvimos dando aproximadamente un 10%. Lo que nos pasó fue lo que era de esperar, es decir, pacientes que tienen un problema inflamatorio intestinal, lo que nos encontramos es problemas de no aguantar la prueba porque tenían diarreas, tenían retorcijones muy importantes a nivel intestinal. Bueno, total, un porcentaje importante de ellos teníamos que acabar la prueba antes, o incluso no les daba tiempo ni llegar al resonador, que tenían que meterse en el baño con diarreas importantes. Por eso lo del 5%. ¿Qué más? Hay otra que dice cómo debe ser la preparación del paciente pediátrico y creo que con esa podemos cerrar. Bueno, la preparación del paciente pediátrico yo no puedo aportar nada, lo siento, me sabe mal, porque de hecho no trabajo en pediatría. Ahora bien, imagino que dependerá un poquito de la edad del paciente, como en otras pruebas, ¿no? Es decir, ¿se pueden realizar enteroresonancias sin contraste bifásico oral? Sí, se pueden. De hecho, si tenemos un paciente con oclusión intestinal, no lo realizaremos. Si el adolescente o el niño, en función de la fase, el momento en el que esté, no puede administrársele ese contraste oral, pues no se le administrará o verá el que pueda. Pero de hecho, la patología intestinal inflamatoria es diagnosticada a partir ya de la adolescencia. Es rara, aunque existe, pero no hablamos nunca de los extremos. Suele ser a partir de la adolescencia, más que en edad muy, muy precoz. No sé, Ale, si quieres que demos salida alguna pregunta más o no, lo que veáis. Bueno, creo que sí hay tiempo para una más. Por aquí leí una. ¿Cuándo sé que el medio de contraste está en cierto tiempo o no en el intestino? Me imagino que se refiere al tiempo de recorrido del medio de contraste. Bien. Bueno, siguiendo el protocolo darle al paciente aproximadamente unos 150 centímetros o 200 centímetros cúbicos iniciales para un tracto de un paciente ya con enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, ya está establecido que esos primeros 2 vasos, esos primeros casi 200 centímetros cúbicos, y después cada 5 minutos de reloj un vasito, cada 5 minutos,
tarda el paciente en tomarse casi toda el agua, dejando aproximadamente 200 centímetros cúbicos, unos 40-45 minutos, que es el tiempo que prácticamente está relleno todo el intestino. Mientras lo pasamos al vestidor, después de esos 45 minutos, le damos esos 2 vasos de agua que le quedan, 200 centímetros cúbicos. Lo pasamos al resonador, lo estiramos, pinchamos, preparamos, ya han pasado otros 10-15 minutos más. En esos 10-15 minutos ya seguro que está. Pero antes de iniciar la prueba, realizamos una imagen coronal para ver que realmente tengamos todo el contraste distribuido hasta la zona que queremos. Mínimo ciego. Y si quieren ver también a nivel de este tipo de estudios fístulas perianales que muchas veces van asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, pues deberemos tener también el colon. Y es esa primera imagen la que nos dará la validación de que tenemos el contraste y a partir de ahí empezar. Si no lo tenemos, no nos queda otra que esperar un poquito más. Claro. Bueno, te doy las gracias, Francesc. Ya ahora sí no tenemos más tiempo. Dentro de poco viene la siguiente conferencia donde se va a hablar de neuroresonancia, así que nada, pueden ir a buscar el link en la biografía de Instagram. Están todos ordenados por clases, solamente le dan clic y entran. Gracias, Francesc, por acompañarnos el día de hoy. Permíteme, Alejandra, solo una cosita más. Sí. Solo una cosa. Voy a hacer un poquito una publicidad, un spoiler, a ver si puedo. A ver si lo consigo, que no lo tengo claro. Aquí.